Así es, porque finalmente para Chile el hito número 1 está unos metros más allá, porque está en tierra firme, digamos, y para el Perú el hito orilla del mar o punto Concordia empieza en la orilla del mar. Claro, ¿cuál es la historia del hito número 1? Es que cuando en 1929 y 1930 hay que delimitar la frontera, entonces una comisión de los dos países viene y sobre el terreno va fijando. Pero el único tema, esta frontera es un arco según el tratado. Pero si usted en 1929 ponía un hito sobre el mar, ya se puede imaginar lo que iba a pasar con ese hito. Entonces había que ponerlo sobre tierra y se puso un poquito más arriba. Nada más. Pero ese hito es parte de una línea perfectamente dibujada, ¿no? Es como si usted me dijera, bueno, en la frontera con cualquier otro país vamos a fijar uno de los hitos y no el final de la línea, ¿no? No tiene realmente ningún sentido. Este es otro punto que pensamos que va a caer de suyo, ¿no? En una sentencia a la Corte, para que el público lo sepa, ¿ya se fijan los límites o hay que luego negociar un tratado de acuerdo a las disposiciones de la Corte? La Corte Internacional de Justicia es el poder judicial de las Naciones Unidas, eso es lo que es. Por lo tanto, su tarea, como la tarea de las Naciones Unidas, es resolver problemas y contribuir a la paz. Por lo tanto, lo que la Corte debe hacer es, si no existe límite, fijar. Si la Corte llegara a la conclusión de que Chile tiene razón... Claro, ¿Y ese laudo, esa sentencia, nos servirá como un pacto de límites, como un tratado? Claro, es decir, ¿cuál es el tema central? Chile dice, existe un tratado. El Perú dice, no existe un tratado, porque no hay ningún documento donde el Perú y Chile hayan dicho, vamos a fijar un límite. Si la Corte dice, y le da la razón a Chile, dice que existe el tratado, entonces ese tratado podría ser, como dice Chile, el paralelo. Pero si la Corte dice, como afirma el Perú, que no existe tratado, que no existe límite, perdón, que no existe tratado, y por lo tanto no existe límite, la Corte tiene que fijarlo. Y al fijarlo, tiene que tener en cuenta dónde termina la frontera terrestre, porque ahí empieza la frontera marítima. Entonces eso es lo que estamos. En realidad, no es un problema complejo. Acá la otra parte ha hecho un enredo, ya ha construido unas historias. Es un problema simple. ¿Existe o no existe? Si no existe, hay que fijarlo. Ahora bien... Usted como abogada sabe perfectamente que no es un problema complejo. No es un problema complejo y el público creo que lo está entendiendo bastante bien. Lo que pasa es que hay que fijarlo. Claro, por supuesto. De acuerdo a unos plazos y a un proceso que puede ser muy complicado. ¿Cuál es el mejor escenario para el Perú? Y luego vamos a hablar cuál es el peor escenario para el Perú. ¿Cuál es el mejor escenario para el Perú? Bueno, obviamente el mejor escenario para el Perú es que la Corte reconozca este triángulo exterior, que son parte de las 200 millas peruanas que no son de Chile. Segundo, reconozca que no existe un tratado y por lo tanto fije el límite. Y ese límite, de acuerdo al derecho internacional, tiene que ser la equidistancia. ¿Qué es la equidistancia? Estas son las 200 millas chilenas, estas son las 200 millas peruanas. Hay una parte en que se sobreponen. La equidistancia consiste en trazar una línea equidistante, de manera que en el área de superposición ninguno salga beneficiado. Eso es. Se divide exactamente en partes iguales. Sí, y al fijar esto, que reconozca que el punto de partida es el punto de Concordia, lo cual no está en discusión. Eso es a lo que el Perú aspira y ese es el escenario, por así decirlo, totalmente positivo para el Perú. ¿El peor escenario para el Perú? Bueno, el peor escenario sería todo lo contrario, ¿no? Que la Corte diga que si hay un tratado... Que la Corte diga que si hay un tratado... Que el tratado fija el paralelo... Que el tratado fija el paralelo, que no tenemos derecho al mar exterior... Claro, y lo cual ya pues es francamente colocarse en el terreno del absurdo, ¿no es cierto? Que la Corte diga que no tenemos derecho a este pedazo de asentamiento. Que el punto Concordia establecido por un tratado firmado y limitado no es el límite. Bueno, en el terreno del absurdo sería posible, pero a estas alturas a mí me parece casi inconcebible. ¿La jurisprudencia de la Corte nos favorece? La jurisprudencia nos favorece ampliamente. Acabo de mencionar 2 casos, pero podría mencionar muchos más. El caso Honduras-Nicaragua, el caso Myanmar-Bangladesh, donde está clarísimo que un tratado tiene que ser expreso. Los tratados no se pueden inducir, los tratados no se pueden deducir, los tratados no se pueden suponer. Es como el matrimonio. Y uno puede decir, supongo que estamos casados. No, pero usted firma el papel de que estamos casados o no estamos casados, ¿no? Lo que establece la Convención del Mar es que es posible que los países que no tienen acuerdos limítrofes establezcan acuerdos particulares y modalidades muy concretas. Y eso es lo que presumo el Perú alega en el caso de las embarcaciones pequeñas que pasan el límite de las 12 millas. Son acuerdos preliminares, previos a un tratado de límite, para poder convivir, digamos. Claro. Esa es la posición peruana. Claro, o sea,
Si usted toma, yo tengo acá los textos que Chile consideró un tratado, ¿no es cierto? El más importante es este de 1954, sobre zona especial fronteriza marítima. Y dice, considerando que la experiencia ha demostrado que debido a las dificultades que encuentran las embarcaciones de poco porte, tripuladas por gente de mar con escaso conocimiento de náutica o que carecen de los instrumentos necesarios para determinar con exactitud su posición en alta mar, considerando esto, se establece una zona, 10 millas al norte, 10 millas al sur, en la cual hay una tolerancia para no aplicar las multas correspondientes. Entonces es un convenio absolutamente práctico para las pequeñas embarcaciones pesqueras en la zona en que estas embarcaciones operan, que es cerca de la costa. No tenían GPS en esa época, ni exactamente. Sacar de ahí que queríamos establecer el límite es un poquito desproporcionado, por decirlo menos, ¿no? Para la posición peruana, Chile sostiene que es así. Chile sostiene que eso es un tratado de límites. Nosotros decimos, se fija un tratado de límites a través de un acuerdo para las pequeñas embarcaciones pesqueras. Embarcaciones de poco porte, como dice la norma. Ahora, en el mejor y en el peor escenario también hay soluciones intermedias. La Corte normalmente busca soluciones intermedias. La Corte tiene una gran capacidad de imaginación jurídica, esa es la verdad. Por eso es que cada sentencia de la Corte, que son voluminosas, es publicada como un libro, la Corte en cada caso explora jurídicamente hasta el último detalle, no necesariamente se ajusta a lo que cada una de las partes está proponiendo y busca una solución de justicia y de derecho. Y ahí hay que repetir que nosotros vamos a aceptar la sentencia cualquiera que ella sea y que nosotros, convencidos de que tenemos razón, estamos dispuestos a reconocer las cosas que la Corte pueda considerar en su sentencia, ¿no? Nosotros cerramos nuestros problemas limítrofes. Sí. Chile tiene problemas con todos los demás. Los cierra con nosotros nada más, pero tiene con Bolivia y con Argentina pendientes. ¿Eso pesará a nuestro favor en la Corte? Yo no creo. No, yo no creo. Yo creo que la Corte va a actuar según derecho. No creo que tenga en cuenta estas condiciones políticas de que este país tiene más conflictos o este país tiene una trayectoria más conflictiva. No creo. Yo creo que la Corte va a actuar jurídicamente, ¿no? Finalmente, nuevamente, y en el Perú también las hemos tenido, hay que decirlo, hay la idea de que el Perú es un país belicista. Nosotros tenemos la idea de que Chile es un país belicista acá en el Perú, pero los medios y algunas voces chilenas están diciendo que el Perú es un país muy grande, hoy muy poderoso, y es el país más grande, y nosotros en Chile somos el país más chiquito. Entonces hay un ánimo belicista, revanchista, por la guerra del Pacífico contra Chile. Que el Perú es un país belicista, primera vez que lo escucho, pero en fin, puede ser una opinión que circule en ciertos medios en otro país, ¿no? Puede ser, sí, claro. Pero bueno, ahí me parece que habría que analizar las historias de cada país, la actitud de cada país frente al tema militar, etcétera. Me parece que eso podría efectivamente dar para un análisis que merecería ser bastante cuidadoso. Sí, sí. Lo que quiero decir es que este tema no tiene nada que ver con la guerra del Pacífico. No tiene nada que ver con los tratados sobre fronteras terrestres establecidos con Chile. Este es un tema nuevo que no se discutió para nada ni durante la guerra ni en los acuerdos posguerra, terminado de firmar el 29 y con algunos complementos operacionales posteriores. Este es un tema totalmente nuevo. ¿Se perjudica a Bolivia en este acuerdo? No, también he escuchado esa tesis que determinada prensa ha tratado de divulgar, colocando al Perú como enemigo de Bolivia, o como que quiere impedir la reivindicación marítima boliviana, que es un tema entre Chile y Bolivia. No, para nada, al revés. Nosotros tenemos una relación de colaboración muy estrecha con Bolivia. Estamos ahora terminando de finiquitar este acuerdo para darle a Bolivia salida económica y comercial en una costa de hilo que llamamos Mar Bolivia, de manera que son dos temas absolutamente distintos. Si Bolivia quisiera tener una reclamación sobre una salida al mar a Chile, ¿este acuerdo no lo afectaría? No, claro, porque Bolivia, y lo ha dicho hace poco el presidente Morales en el Cusco, después de un partido de fútbol célebre con el presidente Humala, no, Bolivia no considera que esto lo afecta, a pesar de que se haya hecho propaganda en ese sentido. Y la reivindicación marítima de Bolivia obviamente tiene que ver con Chile, no con nosotros. No hay ninguna parte de la costa peruana que haya sido boliviana, ¿no? Finalmente,
después de La Haya, muchos piensan, relación Perú-Chile, después del laudo, ¿cuál es el futuro de estos dos pueblos? El futuro es muy optimista, muy optimista. Si nosotros lo que queremos es tener las mejores relaciones con todos nuestros vecinos. Fíjese como ejemplo lo que es hoy día la relación entre Ecuador y Perú. Y en otro contexto, entre Argentina y Chile. Ecuador y Perú resolvimos nuestras diferencias, llegamos a un acuerdo final y hoy día es una relación absolutamente positiva. El 23 de este mes de noviembre tenemos otra vez un gabinete binacional. Estamos trabajando juntos para declarar al Golfo de Guayaquil bahía histórica. Estamos desminando juntos. Estamos ofreciendo a otros países ayuda en desminado. Estamos desarrollando proyectos importantísimos como el proyecto Puyango-Tumbes, por ejemplo. Es una relación óptima. Nosotros aspiramos a tener esta relación con todos los países de América Latina, sin excepción, y también con Chile. Entonces, la necesidad de resolver este diferendo forma parte de una voluntad de cooperación. El Perú no ha sido nunca un país agresivo. El Perú no ha sido nunca un país regido por la ley de la barbarie. ¿Cómo vamos a querer otra cosa que tener la mejor relación con Chile? ¿Y usted espera que así sea? Yo espero que así sea, yo espero que así sea. ¿Tiene el compromiso también del cumplimiento del tratado por parte del canciller chileno? Pero por supuesto, y no solo de los cancilleres, de los presidentes. Y debo decir que tanto el gobierno de Chile como el Perú estamos tratando de mantener esta etapa que evidentemente es difícil, despierta tensiones, pues con el menor ruido posible y con la mayor tranquilidad posible. Esta misma semana estamos teniendo reuniones de viceministros de Relaciones Exteriores y Defensa, visitas parlamentarios, acuerdos fronterizos, de manera que yo creo que de parte de ambos gobiernos, existe la mayor voluntad de que esto transcurra en el ambiente de paz y civilización que implica un proceso judicial. Un proceso judicial no es la guerra, es la paz. Esta noche parte usted, estamos teniendo la entrevista días antes de la emisión de este programa, parte usted a un viaje, una gira larga con el presidente, se va a reunir también con el equipo. El presidente se va a volver a reunir. El presidente Humala ha tenido varias reuniones con los abogados, varias. Y esta va a ser la última, que va a ser en París el jueves 16, para presentarle un último informe de cómo se están preparando los alegatos, porque el Perú empieza, ¿no? Como país demandante es el primero que habla. Entonces vamos a presentarle al presidente los borradores que ha hecho la delegación peruana para tener su orientación y su conocimiento. El presidente Humala ha seguido muy de cerca este proceso. Muchísimas gracias, señor canciller. Mucha suerte en esta gira y mucha suerte al equipo peruano también, por supuesto. Muchas gracias.